Buenas tardes, doctor. El día de hoy voy a hacer la demostración de la práctica de anestesia troncular. Iniciaré presentando los instrumentales que vamos a utilizar en esta práctica, ¿no? Para iniciar necesitamos tener nuestro equipo de examen, que va a constar de un espejo bucal, una pinza de algodón y un explorador. En otros casos se pueden utilizar dos espejos bucales. Debemos de tener nuestra jeringa Carpule. Debemos de tener nuestros dos cartuchos de anestesia, nuestra aguja larga y corta. Debemos de tener nuestra anestesia tópica y nuestro algodonero. También debemos de constar de nuestra solución antiséptica y de nuestro buche antiséptico. Y en este caso yo voy a pasar ya a introducir mis dos anestesias y mis dos agujitas a la solución antiséptica. Y para iniciar voy a explicar qué función cumple el buche antiséptico. El buche antiséptico va a ser indispensable antes de cualquier procedimiento quirúrgico. En este caso, mi paciente es un chanchito, por lo cual no podrán observar el buche antiséptico en el paciente, pero como les digo, es de uso indispensable antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Para iniciar empezaré reconociendo los reparos anatómicos y estructuras que nos guiarán para colocar la anestesia troncular. Tenemos que ubicar nosotros nuestro punto de punción y empezaremos a reconocer algunas estructuras que nos van a guiar. Para iniciar, iniciaremos reconociendo el plano oclusal. Entonces, con mi dedo índice vamos a encontrar el plano oclusal, que va a ser paralelo al piso y que nos dará la ubicación de nuestro punto de punción. En un paciente dentado ubicamos el plano oclusal a 1 centímetro o 10 milímetros por encima del plano oclusal. La proyección, ya que en un paciente edéntulo un niño sería distinto. En un paciente edéntulo sería a 2 centímetros o 20 milímetros por encima del plano oclusal. 1 centímetro o 10 milímetros va a ser tomando en cuenta el espesor de la corona clínica. El otro centímetro o los otros 10 milímetros va a ser la proyección del plano oclusal. Estos 20 milímetros o 2 centímetros lo vamos a ubicar en un paciente éntulo partiendo del reborde alveolar que nos queda, ¿no? En un niño la proyección será directo al nivel del plano oclusal y proyecto a posterior sin levantar ningún centímetro. Ahora, en este caso mi paciente es dentado, por lo que utilizaré la técnica de proyección de plano oclusal para ubicar mi punto de punción. No olvidemos nuestro plano oclusal y proyectamos siguiendo la forma del arco, ¿no? Siguiendo la forma del arco, una vez que tocamos el borde anterior de la rama mandibular, y giro ligeramente hacia el lingual, a la mitad de mi uña. Allí encontraré yo mi punto de punción, ¿no? Que en este caso lo encontraría aquí. Ya. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta otros reparos, como la comisura labial del lado opuesto o los premolares del lado opuesto, que en este caso nos servirán como punto de apoyo. Entonces tenemos plano oclusal, comisura labial o premolares del lado opuesto. Ahora acá también la otra forma de encontrar nuestro punto de punción se hará reconociendo la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. Las dos se van a unir formando el trígono retromolar. Entonces, en el vértice superior del trígono retromolar encontraremos nuestro punto de punción, ¿no? Esa sería otra forma de encontrar nuestro punto de punción. Entonces, recordando, ¿no? Uniendo las dos técnicas sería plano oclusal, proyectamos a 1 centímetro por encima del plano oclusal y proyectamos hacia el borde anterior de la rama mandibular, donde encontraremos nuestro trígono retromolar, donde encontraremos nuestro punto de punción, que lo vamos a encontrar en el vértice superior del trígono retromolar. Ahora iniciaremos colocando la anestesia tópica con ayuda de nuestro algodoncito y nuestra pinza de algodón. Ahora, una vez teniéndolo aquí, la colocamos en nuestro punto de punción por 2 minutos, que es el tiempo en que la mucosa se demorará en absorber el anestésico, ¿no? Sin soltarlo, ya que el algodoncito se puede mover del lugar. Ahora este algodoncito lo colocaremos en nuestro punto de punción, que va a ser el vértice superior, el trígono retromolar, y como les digo, por 2 minutos sin soltar. Imaginando que ya pasaron esos 2 minutos, descartamos el algodoncito y pasamos a colocar nuestra anestesia, ¿no?
en este caso tengo mi jeringa cárpula y la voy a pasar al mar con mi anestesia y con mi aguja larga que va a corresponder para la anestesia troncular. Retiraremos nuestras agujas y nuestros cartuchos de anestesia que previamente han estado en nuestra solución antiséptica. Una vez armada nuestra jeringa cárpula, recordamos, ¿no?, que debemos tener en cuenta bisel a hueso, y mi ubicación será plano oclusal, comisura del lado opuesto como punto de apoyo, o premolares del lado opuesto, ¿no? El cárpula tiene que estar paralelo al plano oclusal. No olvidar que la comisura será mi punto de apoyo y que mi punto de punción va a estar a nivel del vértice superior del trígono retromolar. Y ingresamos. Ya. Y procedo a colocar la anestesia hasta tocar periósteo y ingreso. ¿Y cómo notamos que estamos en periósteo? Porque no ingresa más la aguja y observamos que queda de 6 a 7 milímetros que están fuera y no ingresa más porque el bisel que está hacia hueso ya dejó de tocarlo ligeramente y empiezo a colocar la anestesia. Colocaré un cuarto lentamente, muy lentamente, un cuarto de anestesia lentamente, para evitarle cualquier tipo de dolor al paciente, y siempre nosotros viendo los ojitos del paciente, ¿no?, que es donde nosotros nos daremos cuenta si el paciente siente dolor o no siente dolor o tiene alguna incomodidad, ¿no? Colocaremos un cuarto lentamente y los 3/4 restantes ya los colocaremos un poquito más rápido, ¿no? Estos 3/4 vamos a colocarnos en el nervio dentario inferior tal cual y como ingresamos. Luego retiraremos un par de milímetros, retiraremos un par de milímetros. Lentamente. Y ahora retiraremos un par de milímetros y giraremos hacia los incisivos, ¿no? Hasta la zona de incisivos, y ingresaremos esos 2 milímetros que retiramos para hacer el bloqueo del nervio lingual. Y ahí terminamos de colocar el último cuarto de anestesia. Terminamos de colocar el último cuarto de anestesia. De igual forma retiramos los 2 milímetros y volvemos hacia la posición inicial, ¿no? Por donde ingresamos, y volvemos hacia comisura labial y volvemos a comisura labial y retiramos nuestra agujita. Siempre recordando que nosotros no debemos de tocar la puntita de la aguja, sino debemos de meterlo en el capuchón, y ahí recién procedemos a cerrar ya. Ahora, nosotros ingresamos a nivel de la comisura labial y tocamos periósteo a nivel de la espina de Spee, que es la zona donde ingresa el nervio dentario, y ahí termina la anestesia troncular. Pero esto va acompañado de un cierre de circuito por vestibular, que será la anestesia infiltrativa, que la vamos a colocar por vestibular. Ahora, descartamos nuestra aguja larga y la anestesia que ya utilizamos, ya que en anestesia infiltrativa por vestibular vamos a utilizar un cuarto de anestesia. Colocamos también nuestra aguja corta, ¿no?, que es para infiltrativa. Una vez habiendo cambiado de nuestra agujita, y también habiendo cambiado nuestro cartucho de anestesia, nosotros dejamos un ratito de lado esto y ahora vamos a proceder con la técnica que va a ser la anestesia infiltrativa por vestibular. Nosotros, al igual que en la anestesia troncular, debemos utilizar al inicio nuestra anestesia tópica, ya que con ayuda de una bolita de algodón y nuestra pinza de algodón cogeremos anestesia tópica. Hay que ser generosos con la anestesia tópica. Y esta la vamos a colocar a nivel de la pieza dental en la que vamos a trabajar. En mi caso yo voy a trabajar en la pieza 3.7. La pieza 3.7, la que va a estar inervada por vestibular por el nervio dentario inferior y también por el nervio bucal.
y por pulpa dentaria el nervio dentario inferior y por lingual el nervio lingual. Ahora, retraemos nuestro labio inferior y a nivel de nuestra pieza 3.7 en fondo de surco colocamos nuestra anestesia tópica, siempre teniendo en cuenta el eje oclusal, el eje axial de la pieza dental, ¿no? Y ahí igualmente por 2 minutos, que va a ser el tiempo que la mucosa absorbe el anestésico, ¿no? Suponiendo que ya pasaron esos 2 minutos, descarto mi algodoncito, cojo mi jeringa cárpule, le quito el capuchón, con ayuda de mi espejito retraigo mi labio inferior. Ahora mi ubicación será bisela hueso, tomando en cuenta el eje axial y el eje axial de la pieza dentaria y a fondo de surco. Y ingresamos. Listo. Aquí nosotros descargaremos 1/4 del cartucho lentamente para evitar desgarrar tejidos y evitarle dolor al paciente, y siempre observando la vista de nuestro paciente, ya que ahí nosotros notaremos si él presenta algún tipo de incomodidad. Y descargamos el último cuarto de cartucho. Y retiramos nuestra agujita, igualmente sin tocar la agujita, si no metemos la agujita al capuchón. Ya recién nosotros cogemos y descartamos nuestra agujita y nuestra anestesia, que descartamos nuestra anestesia y listo. Aquí le hacemos un pequeño masaje al paciente para que haya una mejor absorción del anestésico. Y de esta forma concluimos con el cierre de circuito, ¿no?, de anestesia troncular. Siempre recordando que la anestesia troncular va a estar acompañada de cierre de circuito por vestibular con la anestesia infiltrativa. Ahora, como les dije, en la pieza 3.7 que yo hice la anestesia infiltrativa, por vestibular va a tener doble inervación, que va a ser el nervio dentario inferior, el nervio bucal, y por pulpa dentaria se va a inervar por el nervio dentario inferior y por lingual por el nervio lingual. Ahora, si en este caso nosotros hablamos de una pieza 4.1, 4.2, 4.3, 3.1, 3.2, 3.3, va a estar inervado por vestibular por el nervio mentoniano, por pulpa dentaria por el nervio incisivo inferior y por lingual por el nervio lingual. Ahora, si estaríamos hablando de una pieza 4.4, 4.5, 3.4, 3.5, por vestibular va a estar inervado por el nervio mentoniano, por pulpa dentaria por el nervio dentario inferior, por lingual el nervio lingual. Ahora, si estaríamos hablando nosotros en la pieza 4.6, 4.7, 4.8, 3.6, 3.7, 3.8, por vestibular este va a estar inervado por el nervio dentario inferior y por el nervio bucal. Ahora, la inervación por pulpa dentaria va a ser por el nervio dentario inferior y por lingual por el nervio lingual. Bueno, doctor, esto ha sido todo. Esta ha sido mi demostración de la práctica de anestesia troncular. Muchas gracias.